En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo segundo, el sacramento de la confirmación. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo ha dedicado 7 números que concluimos el día de hoy con el tema el sacramento de la confirmación en la economía de la salvación. Hoy vamos a profundizar en los números 1293 al 1295 con el tema los signos y rito de la confirmación. Número 1293 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: en el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción en el símbolo bíblico y antiguo posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y de alegría. Purifica y da agilidad a los atletas. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas. Y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Precioso número nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y va haciendo un recorrido por distintos textos bíblicos, haciendo una especie de catequesis litúrgica y bíblica. Es muy importante que volvemos a recordar que hay que hacer un esfuerzo de adentrarnos en el lenguaje de la Biblia y en el lenguaje de la liturgia. Esa frase que oímos por ahí muchas veces: yo voy a la liturgia, yo voy a la misa y no entiendo nada. Esto cada vez tenemos que irlo quitando más de nuestro vocabulario, porque realmente sí tenemos que hacer un esfuerzo de adentrarnos, aunque sea un poquito más, en ese lenguaje de la liturgia. A mí me llama mucho la atención cuando las personas me dicen o me mandan por ahí algún mensaje: hoy entendí esto, ¿no? Hoy anoté esto, hoy el catecismo me enseñó esto. Es muy interesante, porque eso quiere decir que vamos saliendo poco a poco de una ignorancia religiosa y nos vamos adentrando en un lenguaje mucho más propio de la Sagrada Escritura, en un lenguaje mucho más propio de la liturgia. Que el lenguaje no nos aleje de Dios y que Dios vea nuestro esfuerzo por acercarnos a Él. Este lenguaje bíblico, este lenguaje litúrgico, es el que Dios empleó para acercarse al hombre. Y lo más lógico, queridos amigos, es que en la fe nuestra respuesta a Dios es que nosotros nos familiaricemos con su lenguaje. Dice este número del Catecismo: la unción en el simbolismo bíblico antiguo posee numerosas significaciones. Y entonces nos presenta el aceite para la unción. Y dice: el aceite es signo de abundancia. Deuteronomio 11:14. Yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Dios da la abundancia. Signo de bendición de Dios va a ser el trigo
va a ser el aceite. El aceite es signo de alegría. Salmo 23, 5, 6. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios. Unges con óleo mi cabeza. Rebosante está mi copa. Sí, dicha y gracia me acompañan todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. O también el Salmo 104, 15. Y el vino que recrea el corazón del hombre, para que lustre su rostro con aceite, y el pan que conforte el corazón del hombre. También el aceite es signo de purificación. Incluso dice unción antes y después del baño. Resulta un poco difícil entender esto de relacionar el aceite con el baño, ¿no? Porque muchas veces tenemos quizás nuestro concepto del aceite como algo que nos engrasa, ¿no? Que incluso nos ensucia porque cuesta limpiar. Pero los antiguos se ungían las manos con aceite para limpiarse. Y de hecho también el aceite se presentaba como signo de agilidad. Los atletas, los luchadores, se embadurnaban de aceite para tener más agilidad y también para que el contrario le resultara mucho más difícil poderlos agarrar. Se les resbalaban de las manos. Todos estos signos van a pasar al sacramento de la confirmación. Y en el fondo, queridos amigos, a todos los sacramentos en los que se utiliza el aceite, en los que se tiene unción. El aceite también es signo de curación, porque suaviza las contusiones y sana las heridas. Isaías 1:6. De la planta del pie a la cabeza no hay en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas, ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Se está como describiendo a una persona herida, y lo duro es que no hay ni vendas ni aceite para curarlas. También el Catecismo nos presenta el texto de Lucas 10, 33, 34, un texto que va muy de la mano con Isaías 1:6. Pero un samaritano iba de camino, llegó junto a él, al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Ese aceite que nos unge significa el aceite que nos cura. Ese aceite que ayuda a cicatrizar esas heridas que el pecado ha producido en nosotros. Y una vez que cicatrizamos, fíjense cómo el catecismo nos presenta 3 frutos de esa unción con ese aceite. Dice, el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. El rostro del ungido irradia belleza, que es imagen de la santidad del nuevo hombre. Ese nuevo hombre hecho a imagen de Jesucristo. Ese hombre nuevo que va a nacer de los sacramentos. Y esos sacramentos le van a dar la fuerza joven. El hombre tiene la edad de su corazón. Hay una anécdota que tuvo
El Papa San Juan Pablo II en España, en uno de los encuentros en el año 2003. Ahí en Madrid le preguntaron al Papa, curiosamente, ¿cuántos años tiene el Papa? Y el Papa respondió, yo soy un joven de 83 años. El hombre tiene la edad de su corazón. Y ese aceite como fruto en su vida, esos sacramentos como fruto en su vida, nos darán la belleza, nos darán la santidad y nos darán la fuerza como los jóvenes de Dios. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1294 que dice: todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación sacerdotal es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente de la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Es un número precioso. Nos dice que en el bautismo hay dos unciones. Una que se hace antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos y la segunda después de bautizarlo con el santo crisma. En esa primera oración, en esa primera unción, la iglesia hace una oración de exorcismo. Es importante volver a recordar esto. Cuando la iglesia habla de oración de exorcismo, no es porque la persona que tiene enfrente tenga una posesión diabólica como la muestran las películas. No, no. No es así. Eso incluso son casos muy raros. Cuando la iglesia hace un exorcismo, es porque está pidiendo una renuncia a Satanás. En todos los bautismos se hace una oración de exorcismo, que es la unción prebautismal con el óleo de los catecúmenos. Con el aceite se le unge al niño en el pecho para que sea templo de Dios y que sea liberado del dominio de Satanás. Todos nosotros hemos sido liberados del dominio de Satanás por el bautismo. Por eso cuando el Satanás llegó a vernos, dijo, ya me lo ganaron, ya lo bautizaron. Por eso no ha podido con nosotros. Por eso nos pone una traba y nos pone otra, pero no puede con nosotros porque él ya sabe que está vencido. Y mientras se unge ese niño, se hace la oración. Dice el ministro, diácono, sacerdote o el obispo, Dios todopoderoso y eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para liberarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable. Que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. En ese momento se unge el pecho del niño con el óleo de los catecúmenos, para que ese poder de Cristo Salvador te fortalezca. Te hemos ungido con este óleo de salvación en el nombre de Jesucristo. Es una cosa preciosa. Hay veces en el sacramento del bautismo están los papás y los padrinos ahí como atrapando moscas, ¿no? Mirando para el techo, jugando con el niño, distraídos, y se nos pasan
Estos detalles tan impresionantes que son eso que acaba de suceder ahí en esa unción. Por eso es que este número del catecismo dice que la unción antes del bautismo con óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. El demonio ha perdido su batalla. Ha perdido. El sacramento del bautismo pone al demonio de rodillas ante nosotros. Ante cualquier sacramento incluso. Porque todo sacramento tiene este efecto, nos purifica del pecado, nos aumenta la gracia de Cristo y nos fortalece para ser sus testigos. Pero es importante que nosotros lleguemos a tener conciencia de eso, que no estemos recibiendo los sacramentos o acompañando a alguien a recibir los sacramentos y no nos damos cuenta del milagro que está sucediendo ahí en ese momento. Continúa el catecismo y nos dice, la unción de los enfermos expresa curación y consuelo. Esto dice el sacerdote en el momento en que unge la frente y las dos manos del enfermo o del moribundo. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Es una oración preciosa. Es más, es mucho. Que un enfermo se sienta consolado y confortado para llevar su enfermedad es un gran regalo. Por eso, ojalá que ninguna persona en enfermedad, en una cama, se quede en la actitud soberbia y egoísta de que no necesita de Dios. De que no me vayan a traer aquí a un cura. Yo no necesito. Ojalá que pudiéramos los seres humanos evitar toda esta soberbia de la vida. Pero bueno, al final el que quiere sufrir, pues que sufra. También es libre de rechazar a Dios. Pero el que recibe el sacramento de la unción de los enfermos se siente consolado y confortado para llevar su enfermedad. Continúa el catecismo y nos presenta la unción del Santo Crisma después del bautismo en la confirmación y en la ordenación sacerdotal es el signo de una consagración. Esta unción del Santo Crisma significa la consagración, que tú eres para Dios, que eres una sola cosa con Él. Fíjense, queridos amigos, un detalle con el aceite. Cuando el aceite se derrama encima de la piel lo absorbe. Y entre más reseca, más lo absorbe. Eso mismo pasa sacramentalmente. Somos una sola cosa con Cristo. Estamos consagrados para Él. Por eso San Pablo grita, yo ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la consagración. Cuando recibimos el sacramento de la comunión en la misa, aunque ya no es el signo del aceite propiamente, sino las especies eucarísticas, ellas se hacen una sola cosa con nosotros. Es Cristo el que se funde con nosotros en la Eucaristía. En el sacramento de la confirmación, en la unción con el crisma, el obispo hace una oración. Dios te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo. Derrame sobre ti
el bálsamo de la unción te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio. Es como decirle a ese joven, a esa persona que va a recibir la confirmación, tú y Cristo son una sola cosa. Es más, eres otro Cristo. Estás identificado con su sacerdocio al servicio del pueblo de Dios. Y aquí vale la pena, queridos amigos, recordar lo que dijimos en la catequesis pasada. Cristo significa ungido. Y los cristianos católicos somos los ungidos. Por lo tanto, identificados totalmente con Jesucristo. Ese es el regalo de la confirmación. Me hago una sola cosa con Cristo para ser testigo de Él. Y a partir de mi confirmación ya no me puedo callar. Termina este número del catecismo diciendo, por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente de la misión de Jesucristo en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Expresión preciosa de la segunda de Corintios 2:15. Pues nosotros somos para Dios el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Qué expresión? El buen olor de Cristo, que se te note que eres cristiano, que se te note por tus palabras, que se te note por tu estilo de vida, que se te note por tu bondad, que se te note por tu sonrisa, que se te note por tu paciencia, que se note que eres cristiano porque hueles a Cristo. Eso, queridos amigos, está significado en el sacramento del bautismo y de la confirmación en el crisma. Esa mezcla de aceite perfumado. Huelo a Cristo. Dice la tradición que San Sebastián, que era un capitán de la guardia personal del emperador romano, nunca delató a nadie, ni nadie lo denunció a él por ser cristiano. Pero poco a poco, en la medida que él fue conociendo más y más a Jesucristo, él solito se fue delatando. Una vida que fue cambiando. Él antes iba a las termas romanas y dejó de ir. Antes se divertía con sus compañeros emborrachándose y dejó de hacerlo. Antes acudía al circo romano a ver cómo se mataban los gladiadores y eran sacrificados los cristianos en la arena y dejó de ir a esos espectáculos. Todos sus amigos empezaron a sospechar de él y le seguían en las noches a su casa. Y veía cómo dejaba entrar a su casa a los pobres y cómo los acogía y cómo les daba de comer. Sus amigos concluyeron, este se ha hecho cristiano. El buen olor de la vida de San Sebastián fue la pista que dejó saber a sus perseguidores de que se había hecho cristiano, no sus palabras. Y eso le costó la vida. Ojalá que en nuestra vida diaria las demás personas pudieran decir, este es cristiano, por el estilo de vida que tiene. Lo que pasa, queridos amigos,
es que suele ocurrir que hay muchos cristianos que viven como paganos y en vez de que dejen el buen olor de hombre, y eso es lo que nos hace mucho daño. ¿Cómo se puede alimentar el olor de Cristo? Se puede alimentar viviendo entre rosas. Porque si uno se mete en el estiércol, termina oliendo a estiércol. Pero si uno se mete entre rosas, puede cultivar el olor a las rosas. ¿Y cuáles son las rosas? Las rosas de la iglesia son la vida de los santos. Rodearnos de la vida de los santos, del testimonio de los santos, de las acciones de los santos, de las formas, de los métodos, de su oración, de su estilo. Imitar la vida de los santos en nuestra vida. Así se alimenta el buen olor de Jesucristo. Es una tremenda invitación la que nos hace esta mañana el catecismo. Dicho esto, nos presenta el número 1295 que dice: por medio de esta unción, el confirmado recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el sello de su señor. Porque también autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. El sello es el símbolo de la persona. Génesis 38, 18. ¿Qué prenda he de darte? Tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano, signo de autoridad. Génesis 41, 42. Y Faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Con el anillo se marcaba el sello que daba la autoridad. Cuando en la antigüedad se firmaba un documento, era el anillo el que tenía el sello y sobre la cera ponían el sello. Y ese anillo no se quitaba nunca de ese dedo, porque era mi sello. Claro, queridos amigos, que no deja de ser aberrante, eso que escuchamos, ¿no? De que un hombre sea propiedad de otro hombre, como sucedía en la antigüedad, o que era muy humillante, ¿no? Que se le marcaba a los esclavos en su piel como si fueran animales. Eso era aberrante. Esas cosas han ocurrido antes, pero también ocurren hoy día. Ya lo he dicho. Esa cantidad inmensa de embriones congelados y son marcados como si fueran esclavos. Hoy día pasa. Pero nosotros, a diferencia de los esclavos de la antigüedad, de los esclavos modernos, no perdemos la dignidad de ser sellados por Dios. Porque estamos sellados por Cristo como Señor. Porque ser de Cristo no me desdignifica, al contrario, me dignifica como hombre. También el sello autentifica un acto jurídico. Jeremías 32:10. Lo apunté en mi escritura, sellé, aduje testigos y pasé la plata en la balanza. Para los que son notarios, los abogados, los jueces, se sella, se autentifica de que esto sucedió.
de que esta persona está enfrente tuya y juró. Sin sello no se es notario. No se puede. ¿Por qué ese sello es como decir esto es verdad y se sella? Es como una garantía. Y en la vida espiritual ese sello es la garantía de que la gracia de Dios no nos va a faltar. Y lo hace. Y si es preciso, en secreto. Isaías 29:11. Toda revelación será para vosotros como palabras de un libro sellado, que da uno al que sabe leer diciendo, ea, lee eso. Y dice el otro, no puedo, porque está sellado, está secreto. El sello, queridos amigos, por tanto, es el signo de la intimidad entre Dios y tú. Y terminamos esta catequesis pidiéndole al Señor, Señor, séllame, séllame con tu espíritu.